Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional, un momento que ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, y que ha generado conversaciones profundas y reflexiones íntimas. Hablo, por supuesto, de la reciente y conmovedora presentación en vivo de Demet Özdemir, un nombre que resuena con talento, carisma y una conexión inigualable con su audiencia. En esta ocasión, Demet nos regaló una interpretación de la canción Seperästchen, que trascendió la música para convertirse en una experiencia visceral, un espejo en el que muchos reflejamos nuestras propias vivencias de pérdida y desapego. Demet Özdemir es una artista que tiene el don de la empatía artística. Posee esa rara cualidad de no solo actuar o cantar, sino de habitar las emociones, de respirarlas y transmitirlas con una autenticidad que desarma. Y con Seperästchen, esa magia se magnificó. Ya se estarán imaginando la intensidad, esa corriente subterránea de sentimiento que siempre la acompaña. Pero lo que ocurrió esa noche en el escenario fue algo que va más allá de lo esperable, algo que te sacude desde adentro y te recuerda la fragilidad y la fuerza inherente a la experiencia humana. Seguro que muchos de ustedes ya han navegado por la vorágine de clips que inundaron las redes sociales, han leído las noticias que intentaban capturar la esencia de ese momento, o simplemente han sentido esa resonancia especial que se propaga cuando un artista se entrega por completo. Pero aquí, en este espacio que compartimos, queremos ir más allá de la superficie. Queremos desgranar con la sensibilidad y el respeto que merece, qué fue lo que hizo que esta interpretación de Seperästchen por parte de Demet Özdemir en vivo fuera tan impactante, tan profundamente personal, y porque tocó tantas fibras sensibles en tantas personas. Es una de esas actuaciones que no se desvanecen con el tiempo, se graban en la memoria, te invitan a la introspección, a revisitar tus propios momentos de dolor, de desprendimiento, de anhelo, pero también de esa tenue luz de esperanza que a menudo acompaña a las despedidas. Y es que Demet, con su talento innato y su humildad palpable, tiene esa asombrosa habilidad de disolverse en cada personaje, en cada sentimiento, y de compartirlo de una manera tan genuina y sin filtros que uno olvida que está presenciando una representación. Te sientes transportado a su espacio emocional, y ella, a su vez, parece conectar con algo universal que reside en cada uno de nosotros. Antes de sumergirnos por completo en el análisis de este momento tan especial y cargado de significado, quiero hacerles una invitación muy importante, un gesto que para nosotros representa un motor fundamental. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, si aún no han hecho clic en ese botón de suscribirse que ven aquí abajo, les invito encarecidamente a hacerlo. Es un acto completamente gratuito, una inversión de unos pocos segundos que les asegurará no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. En este canal nuestra misión es traerles vídeos que no solo informen, sino que inspiren, que abran la mente y sobre todo, que les conecten con las historias, las emociones y las perspectivas que realmente importan y que tienen el poder de enriquecer nuestras vidas. Además, cada suscripción es un voto de confianza, un impulso que nos ayuda enormemente a seguir creando, investigando y trayendo este tipo de contenidos que tanto nos apasionan y que esperamos también les apasionen a ustedes. Gracias de antemano por su apoyo y por ser parte de esta familia virtual. Ahora sí, volvamos a donde nos detuvimos, a Demet Özdemir y a esa noche que fue a la vez mágica y profundamente conmovedora. Seperästchen es una canción que, desde su concepción, porta una carga emocional considerable. Su letra, a menudo teñida de melancolía y reflexión, junto con una melodía que evoca sentimientos de anhelo y partida, ya poseen el poder intrínseco de despertar emociones profundas. La canción habla de despedidas inevitables, de la ardua batalla interna que supone el acto de dejar ir, de esos puntos de inflexión en la vida donde los caminos se bifurcan irremediablemente y el regreso se vuelve una quimera. Y cuando Demet se apropia de ella, la eleva a una dimensión casi sagrada. No es simplemente una interpretación, es una catarsis colectiva, un desahogo compartido. Y lo que presenciamos en vivo fue precisamente eso, una mujer, una artista en su máxima expresión, abriéndose en canal, despojándose de cualquier pretensión y exponiendo su vulnerabilidad ante miles de almas expectantes. Imaginen el escenario, ese espacio donde los sueños y las emociones toman forma. Las luces se atenúan gradualmente creando un aura de intimidad a pesar de la magnitud del lugar. La música comienza a desplegarse suavemente casi como un susurro al oído, y ella aparece, una figura que ya de por sí irradia una presencia magnética. Hay una expectativa palpable en el aire, una mezcla de curiosidad y reverencia por ver qué ofrenda nos va a entregar esta vez.
Y entonces Demet comienza a cantar. Al principio, con esa dulzura característica que la envuelve, te va meciendo en la narrativa de la canción, te invita a entrar en su mundo emocional. Pero a medida que la letra se desanuda, a medida que las palabras adquieren peso y significado, se percibe un cambio sutil pero profundamente poderoso. Su voz, que ya es intrínsecamente hermosa, adquiere una intensidad diferente, una resonancia que va más allá de lo técnico. Empieza a quebrarse no por falta de control, sino por la pura fuerza desbordante de la emoción que está canalizando, que la atraviesa. Y es en ese instante, en ese punto de quiebre, donde ocurre la verdadera magia, donde la actuación se transforma en un evento trascendente. Los espectadores presentes y nosotros, al ver los vídeos grabados, podemos ser testigos de cómo sus ojos se llenan de lágrimas. Y no son lágrimas forzadas, ni un simulacro de dolor. Son lágrimas que fluyen de manera natural, como si cada sílaba de la canción resonara en las profundidades de su ser con una verdad ineludible. Se aprecian los pequeños gestos que delatan la lucha interna, como aprieta los labios por un instante buscando recomponerse, como levanta la cabeza, intentando contener la avalancha emocional que la embarga, para finalmente permitir que fluya libremente. Esa crudeza, esa autenticidad desarmante, es lo que erige esta actuación en un momento inolvidable, en una obra de arte efímera pero perdurable en el recuerdo. Muchos se preguntan con justa razón, ¿qué pudo haber llevado a Demet a alcanzar un estado emocional tan profundo durante esa interpretación? Y la verdad es que no poseemos la respuesta exacta, y tampoco es nuestro propósito o nuestro lugar especular de forma irrespetuosa sobre su vida personal. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es comprender la universalidad de las emociones que la canción y su interpretación logran evocar. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos transitado por alguna forma de separación, la pérdida irreparable de un ser querido que deja un vacío imborrable, el doloroso final de una relación que fue significativa, la agridulce despedida de un lugar que amamos y que nos formó, o incluso el doloroso reconocimiento de la separación de un sueño que, por diversas razones, debemos dejar atrás. Y cuando un artista, con su sensibilidad, plasma esas emociones humanas en su arte, nos ofrece una puerta de acceso a nuestras propias experiencias, a nuestros propios laberintos emocionales. Lo verdaderamente fascinante de Demet Özdemir es su capacidad para despojarse de cualquier artificio, para ir más allá de la persona pública y revelar al ser humano en su esencia. En ese momento de la actuación, no era la estrella de cine admirada, no era la figura pública que cautiva a millones en las pantallas. Era una persona sintiendo profundamente algo que resonaba con la verdad de la canción. Y esa vulnerabilidad, lejos de hacerla parecer débil, la investía de una fuerza inmensa. Demostró que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de emoción, sino en la valentía de sentir, de expresar y de compartir esas emociones, incluso las más dolorosas y recónditas. Es en esa apertura donde reside una conexión humana inigualable. Piensen en cómo las redes sociales se encendieron tras esa presentación. Los comentarios eran un torbellino de emociones, asombro y admiración por su extraordinario talento se entremezclaban con mensajes de apoyo incondicional y una empatía palpable. Innumerables personas se sintieron identificadas, compartieron sus propias historias de despedida, y encontraron en la interpretación de Demet un eco de sus propios sentimientos, un reflejo de sus batallas internas. Esto es lo maravilloso y lo profundamente humano del arte, tiene el poder intrínseco de unirnos, de recordarnos que a pesar de nuestras diferencias superficiales, todos compartimos un sustrato común de emociones humanas fundamentales. La elección de la canción Separachen tampoco es un accidente. Es una pieza musical que a través de su poesía lírica y su estructura melódica, aborda la intrincada complejidad de decir adiós. No es un simple adiós, sino uno impregnado de nostalgia, de un torrente de recuerdos, de la dificultad intrínseca de aceptar que algo o alguien ya no estará presente de la misma manera, dejando una marca imborrable en la tela de nuestra existencia. Y Demet, con su interpretación, añadió capas de significado a esa narrativa ya de por sí rica. Podríamos imaginar que sentía la melancolía de un amor que llegó a su fin, la tristeza de una amistad que se desvaneció con el tiempo, o la añoranza de un tiempo pasado que por más que deseemos, nunca volverá. Esa ambigüedad en la interpretación enriquece la experiencia, permitiendo que cada espectador proyecte sus propias vivencias y encuentre en ella un reflejo de su propio viaje emocional. Es crucial destacar que la actuación de Demet Özdemir en vivo no fue simplemente un momento de llanto, fue un acto de catarsis compartida. Ella se permitió a sí misma sentir y expresar su dolor, y al hacerlo,
nos otorgó un permiso implícito a nosotros, la audiencia, para hacer lo mismo. En un mundo que a menudo nos empuja a mostrar fortaleza y a reprimir nuestras debilidades, presenciar a alguien tan públicamente vulnerable es liberador. Nos recuerda que llorar no es un signo de flaqueza, sino una manifestación natural, saludable y necesaria de la experiencia humana, una forma de procesar y sanar. Además, la forma en que maneja su voz mientras se ve invadida por las lágrimas es digna de admiración. No se desmorona por completo, sino que utiliza esos quiebres emocionales, esos momentos de fragilidad vocal, para intensificar el mensaje de la canción, para dotarlo de una verdad aún más palpable. Es una técnica que exige un control magistral, una conexión profunda con el texto, la música y sobre todo con la emoción que late en su interior. Cada suspiro, cada respiración entrecortada, cada matiz vocal, añadía una capa de autenticidad a la actuación, haciéndola aún más conmovedora y memorable. Los detalles técnicos que acompañan la actuación también juegan un papel fundamental. La iluminación, cuidadosamente orquestada para crear la atmósfera adecuada, la puesta en escena, que complementa su presencia escénica, la música de fondo que sutilmente se entrelaza con su voz. Todo contribuye a tejer el telón de fondo perfecto para que la emoción fluya sin obstáculos. Sin embargo, en el epicentro de todo, latiendo con fuerza, está Demet Özdemir, su voz única y su corazón abierto. Es ella quien, con su entrega, transforma un momento musical en una experiencia vital, en una lección de humanidad. Es su valentía para exponerse de esa manera lo que realmente impacta y resuena en nuestras almas. Y pensando en el impacto que este tipo de actuaciones tienen, es interesante reflexionar sobre cómo estos momentos en vivo pueden alterar la percepción que tenemos de un artista. Dejamos de verlos como figuras etéreas, casi inalcanzables, y comenzamos a vislumbrarlos como seres humanos complejos, con sus propias luchas internas, sus propias alegrías y tristezas. La interpretación de Demet de Seperáschen nos acercó a ella de una manera íntima y genuina, forjando un vínculo más fuerte y duradero entre la artista y su público, un lazo basado en la empatía y la comprensión mutua. En esencia, no se trata solo de interpretar una canción que habla de temas tristes, se trata de transmitir una verdad emocional que resuene en el alma del oyente, que encienda una chispa de reconocimiento y entendimiento. Y Demet Özdemir logró eso con una maestría apabullante. Es una de esas actuaciones que perduran en la memoria, que nos acompañan durante días, invitándonos a la reflexión sobre nuestras propias pérdidas, nuestras propias cicatrices y, sobre todo, nuestra propia capacidad innata para la resiliencia. Para concluir este viaje emocional que hemos emprendido juntos, podemos afirmar sin lugar a dudas que la interpretación de Demet Özdemir de Seperáschen en vivo fue mucho más que una simple actuación musical. Fue un testimonio elocuente de la fuerza inherente a la vulnerabilidad, de la universalidad de las emociones humanas que nos unen a todos y del poder incomparable del arte para conectarnos en un nivel profundo y significativo. Nos recordó de una manera conmovedora que todos, sin importar cuán exitosos o famosos seamos, experimentamos la tristeza, la pérdida y la incesante necesidad de sanar. Su valentía para abrir su corazón y compartir su emoción más íntima con el mundo entero fue verdaderamente inspiradora. Nos enseñó con el ejemplo de su propia experiencia que está bien sentirse vulnerable, que está bien permitirse llorar, y que es precisamente en esos momentos de aparente fragilidad donde a menudo descubrimos nuestra mayor fortaleza y forjamos las conexiones humanas más profundas. Ahora, la parte que más me interesa, su opinión. ¿Vieron esta actuación en vivo o a través de vídeos? ¿Qué sintieron al presenciarla? ¿Hubo algún momento en particular que les hiciera resonar de forma especial, que les tocara el alma? Los invito encarecidamente a que compartan sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios que ven a continuación. Me interesa enormemente leer sus perspectivas y saber si esta interpretación también los conmovió a ustedes tanto como a mí me ha conmovido. Su participación enriquece enormemente este espacio y la conversación que construimos juntos. Y antes de despedirnos, un recordatorio amable. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, sus familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta reflexión profunda. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, les recuerdo una vez más la importancia de darle clic a ese botón para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido emocional a través de la música y la humanidad.
Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más contenidos que nos hagan pensar, sentir y sobre todo conectar. Hasta la próxima.